El sol brillaba sobre el patio mientras los pájaros cantaban a lo lejos. El Chavo del Ocho y la Chilindrina, sentados en el suelo junto a unas hojas dobladas, reían mientras hacían pequeños barcos de papel. Corrían entre charcos y los hacían navegar por la orilla, imaginando que estaban en alta mar. «Mira, Chilindrina. Este es el Capitán Barquito», decía el Chavo, empujando con cuidado su creación hacia una zanja de agua. «Va rumbo a la isla de las tortas de jamón. Y el mío es su enemiga, la Capitana Espinaca», gritaba la Chilindrina, haciendo chocar su barquito con el del Chavo. Preparados para el abordaje. Ambos reían a carcajadas. Entonces, la Chilindrina se levantó de pronto. «Vamos al segundo patio. Ahí está la fuente y podemos jugar mejor». «Sí, vamos», respondió el Chavo emocionado. «A lo mejor ahí mi barco sí flota de verdad». Pero sin que ellos lo notaran, detrás de las cortinas de una ventana, unos ojos los observaban fijamente. Kiko, con su característico gorro y la cara pegada al cristal, los miraba en silencio. No dijo ni una palabra. Solo vio cómo los dos niños se alejaban riendo, cargando con sus barquitos de papel. Pasaron apenas unos segundos antes de que Kiko se apartara de la ventana. Caminó decidido por el pasillo y fue con rapidez. En sus manos llevaba algo envuelto en una tela azul. Era su barco de juguete. Una réplica impresionante de un galeón, con velas, mástil, y hasta una bandera que decía Marina Real. «Ahora sí van a ver lo que es un barco de verdad», murmuró con una sonrisa de superioridad. Cruzó el primer patio y se dirigió directo hacia la fuente del segundo patio, pero no sin antes encontrarse de frente con el Chavo y la Chilindrina. «Oye, Kiko», exclamó el Chavo, al ver el barco que llevaba. «Qué bonito barco. Parece de los que salen en la televisión», añadió la Chilindrina, admirándolo con ojos grandes. «Claro. Este barco me lo trajo mi tía desde Europa. Y tiene luces. Y sonido. Y hasta dispara cañones. Pero ustedes no saben de eso», presumió Kiko, levantando su juguete como si fuera un trofeo. «¿Nos dejas jugar contigo?», preguntó el Chavo con una sonrisa inocente. «¿Qué? Claro que no», respondió Kiko, frunciendo el ceño. «Mi mami dice que no debo jugar con la chusma, y además, no quiero que lo ensucien con sus manos». Y sin decir más, se alejó hacia la fuente del segundo patio. El Chavo y la Chilindrina lo siguieron con la mirada, pero no dijeron nada durante unos segundos. «Siempre hace lo mismo», murmuró el Chavo. «Sí, cree que por tener cosas bonitas es mejor que los demás», añadió la Chilindrina, cruzándose de brazos. «Pues yo digo que ya no hay que hacerle caso. Mejor jugamos a otra cosa», propuso el Chavo. «Sí», respondió la Chilindrina. «Vamos a jugar a la tiendita. Yo vendo y tú compras». Y así, riendo de nuevo, regresaron al primer patio, dejando a Kiko solo con su barco. Después de eso, pasaron las horas, y el sol empezó a ocultarse lentamente tras los tejados de la vecindad. Kiko seguía en la fuente del segundo patio, arrodillado frente al agua, moviendo su barco de un lado a otro como si librara una gran batalla naval. Pero ya no era tan divertido. El barco, por más hermoso que fuera, no respondía como él quería. Las luces ya no le sorprendían. Los cañones eran solo botones que hacían un sonido aburrido. Ya no tenía a quien impresionar. «Esto es muy aburrido», murmuró. Con el ceño fruncido y el corazón lleno de fastidio, Kiko tomó su barco, se levantó y comenzó a caminar de regreso hacia su casa. Pero al llegar al primer patio, se detuvo en seco. Allí estaban el Chavo y la Chilindrina, otra vez. Sentados en el suelo con una caja vacía entre ellos, simulaban que era un mostrador. La Chilindrina fingía vender productos mientras el Chavo se acercaba con una piedrita como si fuera una moneda. «Buenas tardes, señorita», decía el Chavo. «¿Tiene jamón fresco?». «Claro que sí», respondía la Chilindrina. «Pero cuesta 2 piedritas». «Ay. Solo tengo una». «¿Me lo fía?», preguntaba el Chavo. «Ni loca», decía la Chilindrina. «No se fía, ni hoy, ni mañana, ni nunca». Ambos rieron. Reían de verdad. Disfrutaban el juego sin necesidad de juguetes costosos, sin nada más que su imaginación y su amistad. Y entonces, Kiko lo sintió. Era una punzada, un ardor suave en el pecho que subía como humo a su cabeza.
No sabía cómo llamarlo, pero lo envolvía como un susurro. Ellos no deberían ser felices. Kiko entrecerró los ojos. Sus manos apretaron con fuerza el barco contra su pecho. Sin decir una palabra, dio media vuelta, entró a su casa, y dejó el barco sobre su cama. Segundos después, salió otra vez, esta vez llevando en brazos su caja registradora de juguete. Era grande, de color rojo brillante, con botones que hacían ruido y una bandeja que se abría con campanita incluida. Se sentó frente a la puerta, colocó la caja sobre una banquita, y comenzó a fingir que vendía cosas. Hablaba solo, con voz altanera. Bienvenidos a la tienda del Capitán Kiko. Tenemos de todo, pero solo para clientes distinguidos, no para la chusma. El ruido de la campanita atrajo la atención del Chavo y la Chilindrina, quienes desde el otro lado del patio alzaron la mirada. Mira, Chavo, exclamó la Chilindrina. Kiko está jugando a la tiendita también. Y tiene una caja de verdad, respondió el Chavo, sorprendido. Ambos se acercaron con una sonrisa, entusiasmados por unirse al juego. ¿Podemos jugar contigo, Kiko?, preguntó la Chilindrina. Sí, ¿nos prestas tu caja?, añadió el Chavo. Pero Kiko los miró de reojo, con esa misma mirada orgullosa que llevaba desde siempre. Claro que no. Esto es solo mío. Y no pienso jugar con ustedes, chusma. Nunca. Los rostros del Chavo y la Chilindrina cambiaron de inmediato. Eres un presumido, exclamó la Chilindrina, cruzándose de brazos. Y un envidioso, añadió el Chavo, frunciendo el ceño. Pero Kiko solo sonrió. Pues vayan a jugar con sus porquerías de papel. Yo tengo juguetes de verdad. Dolidos y molestos, los dos niños se alejaron, murmurando cosas entre dientes mientras desaparecían hacia el segundo patio. Y Kiko, al verlos irse así, se sintió satisfecho. Ese algo que había sentido antes se calmó. Era como si necesitara que los otros también estuvieran tristes para poder sentirse feliz. Suspiró, estiró los brazos con orgullo, y sin mirar atrás, entró de nuevo a su casa, dejando la caja registradora junto a la puerta, brillando bajo el atardecer. Y al día siguiente, la vecindad despertó con el canto de los pájaros y el sol filtrándose entre las cortinas de los cuartos. En el primer patio, el Chavo y la Chilindrina ya estaban jugando, como siempre. Esta vez, con unas cajas viejas que habían encontrado apiladas junto al barril. Listo, Capitán Chavo. Estamos a punto de despegar, decía la Chilindrina, poniéndose una caja en la cabeza como casco espacial. Muy bien, astronauta Chilindrina, decía el Chavo. Inicia la cuenta regresiva. 10, 9, 8. Ambos reían, agachados dentro de las cajas como si fueran naves espaciales, haciendo sonidos de motores con la boca y brincando como si estuvieran en la luna. Eran felices con lo poco que tenían. Pero desde la ventana, Kiko los observaba en silencio. Apoyado en el borde, con el rostro serio, los miraba moverse, reír, imaginar. Y ese algo que había sentido el día anterior volvió a recorrerle el cuerpo. Pero esta vez, más fuerte. Envidia. Una palabra que Kiko no entendía del todo, pero que lo hacía hervir por dentro. ¿Por qué ellos eran felices? ¿Por qué el Chavo, que no tenía juguetes, ni padres, ni casa, podía reír así? ¿Por qué la Chilindrina siempre lo seguía a él? Kiko apretó los puños. No tienen nada. ¿Por qué se ríen tanto? Sin pensarlo dos veces, salió de su casa con pasos firmes, decidido a interrumpir esa felicidad que tanto lo irritaba. ¿Qué hacen?, gritó mientras se acercaba. Jugamos a los astronautas, respondió el Chavo, sonriendo. Y no te vamos a invitar, añadió la Chilindrina, sacando la lengua. Eso bastó. Kiko, sin decir nada más, se lanzó contra las cajas. Empezó a romperlas con los pies, a empujarlas, a pisarlas una por una. No, gritó la Chilindrina, mientras las lágrimas le caían por las mejillas. ¿Qué te pasa, Kiko?, exclamó el Chavo, furioso. ¿Por qué haces esto? Pero Kiko no respondió. Solo seguía destrozando lo que había construido su imaginación. Hasta que el Chavo, con rabia contenida, le dio un golpe en el pecho. Te dije que por qué. Kiko, sorprendido, le devolvió el golpe, y así, sin más, comenzó una pelea. Manotazos, empujones, gritos. La Chilindrina gritaba que se detuvieran, pero los dos estaban cegados.
Sin embargo, esta vez, fue el chavo quien terminó encima, sujetando a Kiko por los hombros. Kiko, adolorido, tirado en el suelo, gritó con fuerza: «¡Mamá!». El grito resonó por toda la vecindad. En ese instante, don Ramón salió corriendo de su casa, preocupado, con el periódico aún en la mano. «¿Qué pasó aquí?». Pero antes de que pudiera acercarse, doña Florinda también apareció, enfurecida. «Kiko, ¿qué te hicieron esos salvajes?», exclamó. «Mamá, me pegaron», respondió Kiko. «¿Cómo que te pegaron?», dijo ella con la mirada fija en don Ramón. «Un momento, señora, yo no tuve la culpa, yo solo», dijo don Ramón. Pero la cachetada resonó como siempre. Fuerte, injusta, certera. «Vámonos, tesoro. No te juntes con esta chusma», exclamó doña Florinda. Y como de costumbre, Kiko se levantó con lágrimas en los ojos y una sonrisa torcida. «Chusma. Chusma», le gritó al chavo y a don Ramón mientras caminaba con su madre de regreso a casa. Pero esta vez, esa sonrisa no era por victoria. Era para ocultar algo más profundo. Porque mientras cruzaba la puerta, Kiko apretaba los dientes y sentía cómo esa envidia, lejos de desaparecer, empezaba a transformarse en algo más oscuro. Después de eso, los días pasaron, y lo que al principio parecía un simple juego de niños se convirtió en rutina. El chavo y la chilindrina encontraban nuevas formas de divertirse, siempre riendo, siempre felices con lo que tenían. Y Kiko, como si fuera parte de un ciclo que no podía detener, los observaba desde su ventana, con ese sentimiento que ya no podía ignorar. Envidia. Cada vez más fuerte. Cada vez más amarga. Porque ya no era solo enojo por no compartir los juguetes. Ya no era solamente capricho. Ahora, era algo más personal. Cada vez que el chavo lo golpeaba, cada vez que ganaba las pequeñas peleas que se desataban entre ellos, algo dentro de Kiko se retorcía. Ya no se conformaba con gritar por su mamá y ver a don Ramón recibir otra cachetada. Eso ya no lo calmaba. Ya no era suficiente. El chavo seguía ahí. Seguía riendo. Seguía siendo feliz. Y eso era insoportable. Kiko comenzó a prestarle menos atención a la chilindrina. Ya no le molestaba tanto su risa. Su mirada estaba fija en otra persona. En él. En ese niño con ropa vieja, sin familia, sin hogar. Pero con algo que Kiko no tenía. Genuina felicidad. Y entonces, sin decirlo en voz alta, pero repitiéndolo una y otra vez dentro de su cabeza, una idea comenzó a tomar forma. ¿Qué pasaría si el chavo desapareciera? ¿Qué pasaría si un día dejara de existir? ¿Y si ya no estuviera en la vecindad para reír, para pelear, para ganarme? Primero fue solo un pensamiento fugaz, incómodo. Pero a medida que los días pasaban y el chavo seguía sonriendo como si nada le afectara, esa idea fue creciendo. Alimentándose del silencio de Kiko, de sus frustraciones, de sus lágrimas ocultas tras la risa fingida. Hasta que una noche, recostado en su cama, mirando el techo, con las luces apagadas y las sombras danzando en las paredes, tomó una decisión. «Ya no quiero que esté aquí», susurró. Su voz apenas fue un murmullo, pero en su interior sonó como una promesa. Como una sentencia. Y mientras cerraba los ojos, por primera vez en mucho tiempo, Kiko se durmió con una sonrisa sincera en el rostro. Porque ya había decidido lo que iba a hacer. Después de eso, los días seguían su curso, pero en la mente de Kiko, el tiempo parecía detenerse. Ya no se trataba de juegos. Ya no eran peleas infantiles. Era algo más oscuro, más profundo. Kiko ya sabía lo que quería hacer. Había ideado un plan tan simple como cruel. Solo tenía que esperar. Esperar el momento perfecto. El momento en que el chavo estuviera solo. Y así lo hizo. Día tras día, se escondía detrás de las cortinas, observando desde la ventana cómo el chavo jugaba con la chilindrina, o se reía con don Ramón, o simplemente descansaba bajo el sol en medio del patio. Siempre acompañado. Siempre con alguien que lo protegiera, que lo escuchara, que lo hiciera sentir parte de algo. Y eso lo enfermaba por dentro. La envidia ya no era una emoción. Era un veneno. En la escuela, el chavo también comenzó a mejorar. Ya no se dormía en clase, ya no cometía tantos errores. Incluso el profesor Girafales empezaba a reconocer su esfuerzo.
Todo gracias a don Ramón, quien, con lo poco que tenía, compartía su desayuno con él cada mañana. Kiko lo veía. Lo sabía. Y no podía soportarlo. ¿Por qué todos lo ayudan? ¿Por qué él, que no tiene nada, lo tiene todo? ¿Por qué todos lo quieren? Las respuestas no llegaban. Solo más rabia. Solo más impotencia. Hasta que, una noche, tumbado en su cama, con las manos cerradas en puños y los ojos abiertos en la oscuridad, Kiko ya no pudo más. Y entonces, lo decidió. Mañana todo cambiaría. Mañana dejaría de esperar. Mañana el chavo dejaría de reír. Mañana, finalmente, él desaparecería. Mañana. Todo será diferente. Murmuró Kiko, con los ojos fijos en el techo, mientras una sombra sin forma parecía envolver su corazón. Y por primera vez, el silencio de la noche fue más pesado que nunca. Después de eso, el día llegó. Desde temprano, Kiko ya estaba despierto, más despierto que nunca. No desayunó. No jugó. No habló con nadie. Solo actuó. Tomó un cuchillo de la cocina. Uno no muy grande, pero lo suficientemente afilado. Lo escondió en el pantalón, entre la pretina y su camisa. Después, agarró una escoba y salió de su casa. Caminaba como en trance. Su rostro, inexpresivo. Sus pasos, firmes. Llegó al departamento número 8. Frente a la puerta, su corazón latía como un tambor sordo. Su mano tembló por un momento, pero enseguida golpeó con fuerza. Golpeó con desesperación. Chavo. Ábreme. Rápido. Es urgente. El chavo, adentro, dormía profundamente. El sobresalto fue tal que casi se cayó de la cama. Medio adormecido, sin sospechar nada, se levantó y abrió la puerta. Ese fue su error. Ni bien la puerta se abrió por completo, Kiko le estrelló la escoba en la cabeza. El golpe fue seco, fuerte, brutal. El chavo cayó al suelo sin poder reaccionar. Pero Kiko no se detuvo. Con los pedazos rotos de la escoba, comenzó a golpearlo una y otra vez, sin control, sin piedad. Le gritaba con odio contenido, con rabia acumulada desde hacía tanto. Tú no mereces ser feliz. Tú no mereces nada. Nadie te quiere, ¿entiendes? Nadie. El chavo, entre el dolor y el miedo, intentaba defenderse. Levantaba los brazos, trataba de retroceder, pero estaba herido, sangrando, débil. Solo atinaba a suplicar. Kiko. Detente. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Pero Kiko no respondía. Solo lo miraba con odio mientras lo golpeaba, como si cada golpe lo liberara un poco más. Como si ese acto le diera sentido a todo lo que sentía. Hasta que, finalmente, se detuvo. Y miró. El chavo estaba tirado en el suelo, bañado en sangre, con la ropa rota, con moretones y heridas en todo el cuerpo. Apenas respiraba. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Y entonces, Kiko sonrió. Una sonrisa que no era de alegría. Era satisfacción. Pura y retorcida satisfacción. Y pasaron unos segundos de silencio. El cuerpo del chavo yacía en el suelo, apenas moviéndose. Respiraba con dificultad. Su rostro estaba bañado en sangre y lágrimas. Pero fue entonces que Kiko sacó el cuchillo. Sus manos ya no temblaban. Sus ojos no mostraban duda. Caminó lentamente hacia él. Y se inclinó. El chavo, con los últimos restos de vida que le quedaban, lo miró a los ojos. Y con una voz débil, temblorosa, susurró. Kiko. Tú. Siempre fuiste mi amigo. Kiko se quedó congelado por un segundo. Pero no fue compasión lo que sintió. Fue furia. Pura rabia. Cállate. Cállate. Y entonces lo hizo. Empezó a apuñalarlo. Una y otra vez. El cuchillo entraba y salía, sin ritmo, sin control. El chavo dejó de moverse tras la primera puñalada mortal, pero Kiko no se detuvo. Siguió. Lo apuñaló hasta que sus brazos se cansaron, hasta que la sangre manchó todo el piso, las paredes, su ropa, su rostro. Y entonces comenzó a reír. Una risa hueca. Enferma. Una risa que reverberó por toda la vecindad. Las puertas se abrieron. Los vecinos salieron alarmados. Don Ramón fue el primero en correr, seguido por doña Florinda, la Chilindrina y doña Clotilde. Pero lo que encontraron, nunca lo olvidarían.
Ahí, en el umbral del departamento 8, Kiko reía como un maniático, completamente cubierto de sangre, con el cuerpo inerte del chavo a sus pies. La Chilindrina gritó. Doña Clotilde se tapó la boca horrorizada. Doña Florinda cayó de rodillas, sin poder articular una palabra. Don Ramón, temblando, interceptó a Kiko, que aún tenía el cuchillo en la mano. Lo sujetó con fuerza y le gritó. ¿Qué hiciste, Kiko? ¿Por qué lo hiciste? Pero Kiko no respondió. Solo reía. Después de eso, pasaron las horas. La policía llegó. Se llevaron a Kiko, que seguía en un estado de trance, repitiendo frases incoherentes. El cuerpo del chavo fue retirado entre lágrimas y gritos de dolor. La vecindad quedó sumida en una oscuridad que jamás se disipó. El niño que hacía reír a todos, el que vivía en un barril, el que nunca dejó de soñar, había muerto a manos de quien alguna vez llamó amigo. Y Kiko ya no volvió a ser el mismo. Y así, todo terminó. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.